Dios les bendiga. De verdad que para mí es un inmenso privilegio poder estar con ustedes hoy acá, poder compartir de la palabra de Dios. Y para los que no me conocen, mi nombre es Diego. Yo soy de Colombia, soy misionero de mi iglesia allá en Colombia. La iglesia se llama Iglesia El Camino, Iglesia Misionera El Camino. Y llevo acá en Dominicana desde enero. Por la gracia de Dios, llegué a estudiar la palabra de vida, allá donde se encuentra sirviendo Ronald también. Y el Señor quiso que viniera aquí a Puerto Plata. Pero además de eso hay un detalle no menor. Soy novio del Ibni, así que imagínense. Yo creo que la única persona que tiene un suegro y como 20 o 30 o 50 suegras, porque la vez que vine acá todo el mundo me advirtió, hasta amenazas recibí ese día. Pero no, el Señor, sí, todo el mundo. Pero no, el Señor de verdad que ha sido fiel y bueno para conmigo. Por la gracia de Dios hoy vine a compartirles de la palabra de Dios, de un tema muy importante, un tema que es un problema en la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, ¿sí? Cada vez tenemos más creyentes que están enfocados en sus vidas y que la fe solamente les alcanza para venir a la iglesia cada domingo, pero que su vida no está consagrada a Dios. Y hay una parte en las Escrituras que nos habla claramente de lo que es la consagración en el plan de Dios. Si por favor ustedes me acompañan a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y vamos a ver qué nos quiere decir Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, primero por nuestra salvación, Señor. Gracias porque tú moriste por nosotros, Señor. Y te rogamos que en este momento hables a nuestros corazones, Señor. Úsame, Padre, para llevar tu mensaje, Señor. Tengamos un corazón receptivo a conocerte a ti, Señor, a saber qué piensas, a saber qué quieres de nosotros. Padre, habla hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, hermanos, que es un problema que está viviendo la Iglesia Universal, porque cada vez tenemos más hermanos que son salvos porque creen en Jesucristo, confían, entienden el Evangelio, pero que no les alcanza para dar más, sino que se conforman con cada 8 días venir a la iglesia y ya, ahí cumplí con Dios, hasta ahí me llega la fe. Pero tenemos que entender lo que Pablo quería decir en el capítulo 12 y bajo qué circunstancias escribió Romanos. Pablo no había visitado la iglesia en Roma, pero él necesitaba presentarse a ellos, él necesitaba que los hermanos supieran quién era Pablo. Y también se escribe porque ellos tenían un gran conflicto en la iglesia. Ellos tenían un problema, tenían una división en esa iglesia. ¿Por qué se había dado la división? Alrededor del año 50, el emperador de Roma en ese entonces, Claudio, había expulsado a todos los judíos, ¿sí? Y 5 años después los judíos regresan a la iglesia, judíos que creían en Jesús, regresan a la iglesia, pero se dan cuenta que algo había cambiado. Y es que todas las costumbres que ellos estaban enseñados a seguir en la ley, ya los gentiles no las seguían, o sea, las personas de la iglesia ya no hacían lo que decía la ley. Y ellos estaban juzgando a los otros porque no seguían la ley, pero los gentiles estaban juzgándolos a ellos porque querían que ellos siguieran la ley y tenían un gran problema ahí. Entonces Pablo en Romanos lo que buscaba era aclarar. ¿Aclarar qué?
vemos que en el capítulo 12 dice, así que. O sea que todos los capítulos anteriores, los 11 capítulos anteriores, Pablo les dice, hey, ustedes todavía no han entendido. Jesucristo murió por nosotros. Todos nosotros éramos pecadores, mereceríamos castigo, pero Él murió. ¿Para qué? Para hacer el sacrificio justo, para que Dios nos vea a nosotros justos delante de Dios. Tranquilos, ustedes tienen que entender que el Evangelio es Jesucristo y que Jesucristo nos justifica por medio de la fe. Esos 11 capítulos, Pablo les aclara qué es el Evangelio. Recuerden eso, hermanos. Pablo les dice, tranquilos, ustedes tienen que entender quiénes son. Y así llega al capítulo 12, aclarando las promesas que Dios tenía para Israel, aclarando que los gentiles y los judíos ahora son parte de una sola familia por medio de Jesús. Y llega diciendo, así que teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos sobre la salvación, teniendo en cuenta que todos somos pecadores, teniendo en cuenta que no hay justo ni aun uno, teniendo en cuenta que Jesús murió por ti, teniendo en cuenta todas esas cosas, hay algo que debemos hacer. ¿Cómo debemos vivir ahora? Eso era lo que Pablo les quería enseñar. Y llega al capítulo 12 diciendo esta verdad absoluta. Les dice, así que, hermanos, os ruego. En primer lugar, quiero resaltar eso en esta mañana. Pablo les dice, dejen de estar discutiendo entre ustedes. Ya entendimos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora, por favor, se los suplico, les imploro, les ruego. ¿Qué les ruega Pablo? Les dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es interesante porque él dice, les ruego. O sea, queridos hermanos, que eso es una decisión personal. Pablo les dice, entendiendo que hemos sido perdonados por gracia, ahora que tenemos que vivir para Dios. Pero por favor, hermano, hágalo. Eso era lo que les estaba diciendo a los hermanos en Roma. Dejen de discutir entre ustedes y vivan para Dios. Tomen la decisión de vivir para Dios. Y él pone un estándar en ese versículo. Él pone la manera correcta en que nosotros debemos vivir para Dios, en que los hermanos tenían que vivir para Dios. ¿Y cómo es esa manera? Tiene 3 características. Siendo un sacrificio vivo primero. Y es interesante porque dice sacrificio vivo. Recuerden que les estaba escribiendo a los judíos que estaban en Roma. Ellos sabían muy bien que era un sacrificio, porque en la ley ellos tenían que seguir los sacrificios. Pero él dice un sacrificio vivo. Ya no es como en el antiguo pacto, ya no es que usted tenga que llevar algo allá y matarlo, no es así. Ahora usted tiene que ir al altar del sacrificio. Usted con su vida tiene que ser sacrificio para Dios. Es lo que Pablo les dice a ellos. Pablo les está diciendo, entendiendo que ya Cristo murió por nosotros, que somos perdonados por gracia, viva para Dios. Dejen de perder el tiempo, vivan para el Señor. ¿Usted se imagina a los hermanos en Roma leyendo esta carta? Yo no sé usted, pero si yo hubiese estado ahí, a mí me hubiese dado vergüenza delante de Dios. A mí me hubiese dado vergüenza. ¿Y cuántas iglesias hoy en el mundo viven perdiendo el tiempo en discusiones y en pleitos y no se dedican a lo que Dios nos mandó? Predique el evangelio y haga discípulos. Eso es lo que nos mandó el Señor. Muestre con su vida que usted es un hijo de Dios. Eso es lo que la iglesia debe hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros, eso es lo que cada uno de los hermanos en Roma estamos llamados a hacer. Estaban llamados a hacer. Y Pablo les dice, sean sacrificio vivo. Pero es interesante continuar porque Pablo dice, sean sacrificio vivo, pero no solamente vivo, santo. Quiere decir apartado. Dios lo perdonó a usted, Dios lo escogió, Dios le dijo a usted, usted es de mi familia, porque usted creyó en Jesús. Ahora yo lo aparto, porque usted es de los míos. Nosotros somos santos delante de Dios por Jesucristo. Y Él les dice, ustedes son santos, ustedes tienen que ser sacrificio vivo, pero no solamente eso,
sino agradable a Dios. Agradable a Dios. ¿Y será que a Dios le estaba complaciendo lo que estaba pasando en la iglesia en Roma? ¿Será que a Dios le complacía que los hermanos estuvieran divididos, que estuvieran discutiendo, que estuvieran peleando por eso? No. Por eso Pablo les dice, no, tienen que ser agradables a Dios. Tienen que entender que ustedes han sido perdonados y ahora se los pido, por favor, sean sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y dice que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué quiere decir en esta parte el apóstol Pablo? Lo más lógico, después de los 11 capítulos que ya les expliqué, después de decirles que Jesucristo murió por ti, que Él pagó con su sangre, después de todo el sacrificio que el Señor hizo por ustedes, lo más lógico, lo más razonable, lo más entendible, lo más justo es que usted sea sacrificio vivo. La salvación, nosotros no podemos hacer nada para pagar la salvación, pero sí podemos presentar nuestros cuerpos al altar del sacrificio. Eso es lo que Pablo les dice. Ustedes tienen que entender que ese es su culto racional. Es lo más justo con Dios, que Él nos compró en la sangre, en la cruz. Él dijo, consumado es, la deuda está pagada. Ahora ustedes entiendan que tienen que ser un sacrificio vivo para Dios, que tienen que vivir para Dios. Eso es lo más justo. Eso es lo más justo. Eso es lo más entendible, lo más razonable. Y Pablo les recuerda esa verdad a los hermanos. Una iglesia dividida, una iglesia en pleitos por la ley, por las costumbres judías. Y Pablo les dice, olvídense de eso, vivan para Dios. Pero hay una manera. ¿Cómo nosotros vamos a hacer sacrificio vivo? ¿Cómo ellos podían ser sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Y nos lo va a decir más adelante. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y qué quiere decir Pablo con esa manera? Con ese versículo. Recordemos que el mundo estaba en ese entonces bajo el gobierno del Imperio Romano. ¿Y cómo era el Imperio Romano? Era cruel, era malvado. Imagínense la sociedad que tenía en ese entonces el mundo. Era algo difícil, era algo caótico, temeroso. Ahora calcule para un cristiano. Peor. Entonces Él les dice, no piensen como los del mundo. Renuncia a esa manera de ver la vida. No piensen como los del mundo. Y ellos estaban pensando como los del mundo. Porque en la iglesia estaban diciendo, pero es que aquel no sigue la ley, es un pecador. Y el otro estaba, aquel religioso me está obligando a hacer lo que yo no quiero. Ese es un pecador. ¿Y saben por qué? Porque esa iglesia tenía su mirada así, horizontal. Y Pablo les dice, no piensen como los de afuera, no hagan lo que hacen los del mundo, no se conformen al mundo. Y eso también es un llamado para nosotros, no miremos verticalmente al hermano, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nosotros tenemos que ver todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre a nuestro hermano que es difícil de amar, a nuestro hermano que es difícil de soportar, a través de los ojos de Dios. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la palabra. Entonces Él les dice, no piensen como los de afuera, no piensen como el mundo, piensen como Dios. ¿Y cómo van a pensar como Dios? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo ahí? ¿Cómo ustedes van a pensar como Dios quiere que piensen? Con la palabra de Dios. No hay otra manera, querido hermano. No hay otra forma en que nosotros podamos conocer a Dios si no es por su palabra. Pero la iglesia de hoy dice, no, usted ore a Dios. Pase tiempo en oración. La oración es importante. Es muy importante. Pero en una relación sana, ¿usted solamente habla o también tiene que escuchar? Debemos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermanos, está acá en su palabra. Y Él dice, renueven su manera de ver la vida. ¿Cómo lo van a renovar? En las Escrituras.
En la palabra de Dios nosotros vamos a renovar nuestro entendimiento, a ver que lo que antes creíamos que era una verdad no es así, a ver que la manera en que veíamos la vida no es así, a ver cómo Dios quiere que nosotros veamos las cosas. Y trasladémonos a la iglesia nuevamente en Roma. Habían contiendas y divisiones. Y Él les dice, no, no es así. Jesucristo mostró el amor para con ustedes. Ustedes también tienen que vivir en amor. Entonces, si vemos las cosas desde la óptica de Dios, perdone a su hermano y avance. Sea sacrificio vivo. Vaya hacia adelante. Pablo les dice, renueven su entendimiento. Renueven su manera de ver las cosas. Y tiene un fin. Vea lo que dice. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que esos hermanos dejaran de estar perdiendo el tiempo en esos pleitos que tenían, fueran sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era lo más razonable, renovaran su entendimiento por la manera en que Dios ve las cosas a través de su palabra, una vez que los hermanos hubieran hecho eso, tenía un resultado. Adivinen qué, iban a conocer la voluntad de Dios. Esos hermanos iban a saber qué era lo que Dios quería. Dios no va a mostrar su voluntad si antes nosotros no la estamos haciendo. Y era lo que Pablo quería que estos hermanos entendieran en Roma. Entonces, después dice, interesante, Pablo les recuerda, sean sacrificio vivo, renueven sus mentes, por medio de la renovación de vuestro entendimiento van a conocer la voluntad de Dios. Pero hay un estándar, hay una manera en el versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. O sea, a todos los que estaban en la iglesia les quiere decir que no tengan más alto concepto de sí. ¿Por qué cree que Pablo escribió eso? ¿Ustedes no creen que los judíos decían, no, es que nosotros seguimos la ley, nosotros hacemos lo que Dios dice? Ustedes no. Entonces ellos estaban exaltando. ¿Ustedes no creen que los gentiles decían, no, pero es que aquellos son unos religiosos, yo sí estoy donde debo estar? Entonces ellos estaban exaltando. Y Pablo les dice, olvídense de eso, sean humildes. Nadie puede pensar de sí mismo más de lo que realmente es. ¿Y saben qué somos nosotros? Pecadores. La Biblia dice que nosotros somos pecadores perdonados por gracia. Si hay algo bueno en usted, querido hermano, si hay algo bueno en mí, es porque Dios lo puso ahí a través de su Espíritu Santo. Es porque Jesús vive en nosotros. Eso es lo bueno de nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces cada uno de nosotros tiene que pensar como las Escrituras quieren que pensemos de nosotros mismos. Pablo les dice, piensen de ustedes conforme lo que ustedes son. Nadie puede pensar más de lo que es. Y les da una instrucción después. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. Y más adelante va a continuar diciendo, usen su don. Usen su don, usen lo que Dios les dio. Y entonces, ¿cómo es una consagración justa según el plan de Dios para nosotros? La iglesia estaba dividida, tenía problemas, porque ellos estaban mirándose entre sí. No habían entendido lo que Jesús hizo. Ahora, ¿cómo nosotros hoy, en el 2023, querida iglesia, podemos entender cuál es la consagración en el plan de Dios? En primer lugar, nosotros tenemos que entender lo que Jesús hizo por nosotros. Cristo pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Jesús murió por usted y por mí. Y si entendemos eso, si usted entiende que es un pecador perdonado por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, entonces usted tiene que ser un sacrificio vivo. Entiéndalo. Pero hay algo interesante en el capítulo 12. Él dice, les pido el favor. O sea que nosotros tenemos que también decidir ser sacrificio vivo. No es algo que sea fácil.
¿Saben? Un predicador decía, la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta. Y cuesta mucho. Porque en el discipulado, o sea, cuando usted es sacrificio vivo, cuando usted entiende lo que Cristo hizo por usted, usted tiene que morir a usted y vivir para Dios. El mismo que escribió esta carta, escribió también, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo les dice, ustedes ya no viven para sí, sean sacrificio, vayan al altar, mueran a ustedes, vivan para Dios. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita. Más personas que vayan al altar y digan, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, queridos hermanos, esa es una consagración justa y es lo razonable. Después de lo que Jesús hizo por nosotros, eso es lo justo. Esa es la manera correcta de vivir la vida cristiana. Renuncia a su carne, renuncia a sus deseos, renuncia a su manera de pensar y vea todo desde la óptica de Dios. Tener una visión bíblica de lo que es la vida. Tener una visión bíblica de todo lo que pasa. Pruebas, tentaciones, situaciones difíciles, situaciones familiares, problemas en el trabajo. Veamos todo a través de los ojos de Dios. ¿Y saben por qué les dije que era un problema que la iglesia universal tiene ahora? Porque el creyente promedio no lee la Biblia. ¿Sabes? Hicieron una encuesta en Estados Unidos a 10,000 personas cristianas. Iban a una iglesia todos los domingos y les dijeron, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia a diario? El 10% de 10,000 personas. No hay manera en que nosotros podamos ver las cosas desde la óptica de Dios si no leemos la Biblia, si no lo escuchamos. Y eso no es solamente acá en la iglesia, querido hermano, es allá en su casa, allá en su cuarto, a solas con el Señor. Es allá en su vida devocional. Allá es donde nosotros podemos conocer a Dios íntimamente. Allá es donde nosotros podemos ganar las batallas de la fe, de rodillas delante del Señor. Queridos hermanos, nosotros podemos extraer varias cosas, varios principios que nos ayudarán a nuestra vida como creyentes de Romanos capítulo 12. Si nosotros entendemos que lo más justo y necesario para un creyente es que nosotros seamos un sacrificio vivo, nosotros vamos a tener que decidir todos los días hacerlo. Lo más justo es eso. Entonces, queridos hermanos, el primer principio que debemos aprender nosotros hoy es todos los días morir. Todos los días morir a usted mismo. Todos los días ir al altar de sacrificio. Que lo primero que haga usted cuando se levante es, Señor, gracias por este nuevo día. Una vez más voy a tu altar. Aquí estoy. Vive tú en mí hoy. Vive tú en mí hoy. Decide en mí hoy. Ayúdame, Señor, a tomar las decisiones que tú quieres que yo tome. Ayúdame a recordar tu palabra. Ayúdame a vivir para ti y no vivir para mí. En segundo lugar, nuestra vida devocional. ¿Cómo vamos a renovar nuestro entendimiento? Por medio de la Escritura. Vaya todos los días, querido hermano. Si usted no sabe cómo hacerlo, busque ayuda de los hermanos en la iglesia. Dígale, oiga, yo no sé cómo empezar un devocional. Aquí hay personas que le pueden ayudar. Pero vaya todos los días a la Biblia. Que sea lo primero que usted haga en el día y decir, bueno, Dios, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué me quieres enseñar? Y de esa manera usted va a ver que el Espíritu Santo va a orar en usted, que usted va a ver el mundo desde otra perspectiva, que usted va a ver las cosas de la vida desde otra manera. En tercer lugar, tener una correcta manera de vernos. ¿Saben? Es un error que ocurre mucho en la iglesia. La iglesia, estoy hablando a nivel universal, ve a alguien que predica bien, ve a alguien que de pronto que canta muy hermoso, ve a alguien que tiene grandes dones y y el problema es cuando esas personas se creen eso y creen que es por ellos. No, querido hermano, no. Es porque Dios vive en nosotros.
Esa es la manera correcta. ¿Saben? Yo molesto mucho, yo digo, a mí no me da miedo nada. No me dio miedo ir a hablar con don Ismael. Pero yo molesto mucho con eso. Pero Ligny sabe que cada vez que me toca predicar, a mí me sudan las manos, me tiemblan las piernas, de todo me pasa. ¿Y saben? Eso es bueno, porque recuerdo que no soy yo, es Dios en mí. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos como dice la palabra de Dios, somos pecadores, perdonados por gracia, viviendo para Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Y por último, hermanos, use sus dones en la iglesia, sirva en la iglesia. ¿Usted sabe qué don Dios le ha dado? Y si no lo sabe, ahí tiene un buen motivo de oración. Descubra, porque adivine qué. Una vez que nosotros hemos sido perdonados, los 11 capítulos anteriores, una vez que nosotros hemos sido perdonados por gracia, entendemos nuestro lugar, vamos al trono del sacrificio, renovamos nuestro entendimiento todos los días, entendemos qué quiere Dios de nosotros, comprobamos la voluntad de Dios, pensamos de nosotros mismos con humildad. Adivine qué va a pasar. Usamos nuestro don en la iglesia, hacemos que la iglesia crezca por medio de servir. Ese es el plan de Dios para la consagración. Y no es casualidad, queridos hermanos, que Pablo haya escrito estas cosas a los hermanos que estaban en Roma. Y después también les escribió a los Corintios y les escribió a los Gálatas y les dijo, mueran y vivan para Dios. Esa es la manera justa de consagrarnos a Dios. Y yo no estoy hablando de dejarlo todo para ser misionero o pastor. No, esta es la estándar que Pablo le está diciendo a todos los cristianos. Y es el estándar que nosotros como hijos de Dios debemos comprender. Que vivir para Dios no es ser pastor o misionero. Vivir para Dios es llevarlo a todas las áreas de nuestra vida, aún en la más pequeña. Nuestra vida tiene que ser un concepto claro de que somos hijos de Dios perdonados. Ese es el problema de la iglesia hoy actual. Usted habla con personas que no tienen a Dios en su corazón y lo primero que le dicen a uno, pero sé cristiano para ser como tal. Porque ese tal no vive para Dios, no es sacrificio vivo, es creyente, va a la iglesia, pero no vive para Dios. El evangelio no solamente se siente en el corazón, el evangelio no solamente se entiende en la cabeza, el evangelio se vive, Jesús se vive. Y el estilo de vida del cristiano tiene que ser ese, ser sacrificio vivo, ir por nuestra vida en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todo lugar. Pablo dijo, si coméis o bebéis, todo lo que hagas para la gloria de Dios. Acabe con ese concepto, hermano, de que hay una vida secular. No hay una vida secular. Todo es espiritual. Todo es espiritual, querido hermano. Todo es para la gloria de Dios. Y Pablo les quiere decir, entiendan que eso es lo más justo. Nosotros podemos aprender esas 4 cosas. Decidir renunciar a diario a nosotros mismos, morir. Mi vida devocional con el Señor para renovar nuestro entendimiento. Usar la correcta manera de vernos, humilde, reconociendo que usted es un pecador. Y por último, usar nuestro don en la iglesia, servir. Y adivine qué va a pasar con esto. Pablo les dice también a los hermanos, más adelante, usen su don y esta es la manera que tienen que hacer. Sean buenos con las autoridades, con los débiles en la fe. Recuerden, iba avanzando, pero en el capítulo 15 dice lo siguiente, versículo 6, con un propósito. Ese es el punto más alto de la carta a los romanos y me encanta. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Esa es a lo que está llamado todo cristiano. A renunciar a sí mismo, a vivir para Dios, a renovar su entendimiento, a usar su don y juntos como iglesia, vea lo que dice, unánimes, a una voz, glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que quería con los hermanos en Roma. Dejen de discutir, dejen de pelear,
Vayan al frente, glorifiquen juntos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a consagrarnos. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a vivir para Él, a hacer sacrificio vivo, a renovar nuestra manera de ver la vida. De esa manera nosotros vamos a hacer una consagración en el plan de Dios. Pablo se lo dijo a los hermanos en Roma. Pablo fue un hombre que entendió esta verdad. ¿Y cómo usó Dios a Pablo? ¡Wow! Tremendamente. De esa misma manera nos puede usar a nosotros, siendo sacrificio vivo. Y si usted todavía no ha entendido cuál es el plan de Dios para la consagración, tiene que arrancar por algo. Y es entender que Jesucristo murió por sus pecados. Jesús fue a la cruz para pagar la deuda de su pecado. ¿A dónde iría si muriera hoy? ¿Saben? Yo estoy seguro de que voy a ir al cielo, porque recibí a Cristo en mi corazón. Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Si tú no has creído en Jesús, si tú no has recibido a Jesús, hoy puede ser el día de salvación para ti.